¿Por qué los cristianos no celebran el sábado, el Shabbat? ¿Por qué no lo celebran? ¿Alguna vez te has preguntado eso o alguien te ha hecho esta pregunta? Pues hoy vamos a hablar de este tema. Saludos y qué bueno que estás con nosotros. Escuchas el podcast de Verdad y Fe, donde equipamos embajadores de Cristo. En este podcast recibirás herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Verdad y Fe. Mi nombre es Rick Lipset y hoy vamos a hablar de esta pregunta que nos envió nuestro amigo Mayo Bannett y nos preguntó directamente por qué los cristianos no celebran el Shabbat. Y para contestar esta pregunta es importante pues considerar varios puntos, varios versículos bíblicos. Así que vamos directo a Génesis 2, versículo 3. Donde dice, Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese día fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Lo primero que tenemos que recordar es que aunque este es el primer libro que está en nuestras Biblias, cuando Moisés escribió esto, es muchos años después de los sucesos. Por lo tanto, Moisés no estuvo allí. Moisés está haciendo un comentario sobre el séptimo día porque cuando escribió también la ley, Moisés, él allá en la ley habló sobre el séptimo día y lo ató a lo que estaba pasando en Génesis, cosa de que aquí estos dos relatos se unen. Ahora, eso no significa que él esté hablando de que hay un séptimo día literal donde se descansa. Porque, por ejemplo, Moisés escribió en Génesis capítulo 1, versículo 11 al 13, y luego más adelante en los versículos 22 al 23, detalles sobre la creación que apuntan a que los 7 días, o mejor dicho, los 6 días de la creación, no son 6 días de 24 horas literales. Por lo menos esto es una gran posibilidad, cosa de que los 6 días de trabajo y el séptimo día no se trata necesariamente de 6 días de 24 horas y al número 7 pues se descansa. No necesariamente. Además, es importante recordar que los patriarcas Abraham, Jacob, José no celebraron el Shabbat. Ellos no celebraron el descanso en el séptimo día, sino que eso comenzó con la ley. Así que brincando de manera gigantesca, ¿verdad? Un super salto a Éxodo capítulo 31, versículos 16 y 17, vamos a encontrar que dicen así: el pueblo de Israel deberá guardar el día de descanso y conmemorarlo de generación en generación. Es una obligación del pacto para siempre. Es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero en el séptimo día dejó de trabajar y descansó. Así que nótese que hay algo bien curioso que está pasando aquí, y es que el mandato de guardar el séptimo día es una obligación del pacto que Dios hizo con su pueblo Israel. Hay un patrón también que se está viendo aquí, y es el patrón de trabajo continuo y luego descanso. De la misma manera en que Dios creó de manera continua y luego se detuvo la obra de la creación, o sea que es el descanso. Pero no significa que ese patrón había que emularlo de manera literal, porque no necesariamente Dios creó en 6 días de 24 horas, sino porque el patrón de trabajar corrido y parar y descansar es una señal del pacto suyo con Israel. Mira también cómo lo dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 15. Recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esa razón, el Señor tu Dios te ordenó descansar el séptimo día. O sea que mientras Israel estaba esclavizada en Egipto, no tenían la manera de zafarse del trabajo obligado que tenían, cosa de que eran oprimidos por el trabajo forzoso y este trabajo se enseñoreaba sobre ellos.
Pero ahora Dios le está diciendo a Israel, ya esto no es así, ya el trabajo no es tu Señor. Yo soy tu Señor y tú vas a guardar el séptimo día de descanso como señal de que ya el trabajo no se enseñorea sobre ti, Egipto no se enseñorea sobre ti. Dios, ¿verdad? En la palabra, Dios rescató a Israel de esa relación de esclavitud. Esa es la señal que Dios está dándole a su pueblo con esto de guardar el Shabbat. El propósito para Dios entonces con el Shabbat era que recordaran que ya no eran esclavos, sino que podían descansar. Por eso en ese día no se trabaja para el pueblo de Israel, porque conmemoran su libertad de la esclavitud de Egipto. Además, Dios estaba cuidando de su pueblo, porque descansar promueve la salud y hay un bienestar que Él quiere para su pueblo Israel. Dios deseaba que descansara, porque el descanso es bueno. Si el descanso no fuese bueno, pues Dios no hubiese descansado, como dice la Escritura, pero sí es bueno. Ahora, nosotros tenemos que también recordar que nosotros actualmente vivimos en lo que sería el séptimo día, el día de descanso de la creación de Dios. Pero eso no significa que Dios no está haciendo nada. En múltiples ocasiones vemos a Dios obrando en el séptimo día. De hecho, incluso en el relato de la creación, después que Él termina de crear, vemos que Dios habla con Adán, habla con Eva, camina por Edén. Cosa de que Dios mismo, aunque es el día de descanso, Dios mismo sigue trabajando en el día de descanso. El descanso en el que Dios entró fue el descanso de su obra creativa, o sea, se acabó la creación. Pero este patrón de descanso funciona más bien para nosotros, que necesitamos descanso, porque nosotros no somos Dios. Dios puede trabajar todos los días porque Él no se cansa, pero nosotros sí necesitamos descansar. Por lo tanto, recordando entonces que el cristiano no está bajo el pacto que hizo Dios con Israel en Sinaí, sino que estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo, nosotros necesitamos entender que para el cristiano el Shabbat no es requisito o señal del pacto de Dios con nosotros, aunque ciertamente necesitamos el descanso porque no somos Dios. Pero para el cristiano, Jesús mismo es el Shabbat. Jesús mismo es el descanso. Por eso es que en Mateo 12:8 Jesús dijo, pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Si para Israel el descanso era un recordatorio del descanso que Dios le había dado de la esclavitud en Egipto, para el cristiano, Cristo es el descanso de la esclavitud del pecado. Así que espero que esto conteste tu pregunta, Mayo. Gracias por enviarla a nuestro correo electrónico, que puedes enviarnos también ustedes sus preguntas a preguntas@verdadyfe.com. Recuerden que pueden encontrarnos en las redes sociales, tenemos nuestro podcast y también tenemos nuestro canal de YouTube, que pueden suscribirse ahí y darle a la campanita para que les notifique cada vez que subamos contenido nuevo. Y tenemos nuestra tienda de mercancía en verdadyfestore.com, donde puedes conseguir camisetas como esta que yo estoy usando en el día de hoy, pero también hay bultitos, hay tazas, hay diferentes cosas. Y con tu compra en nuestra tienda de mercancía vas a estar ayudando a nuestro ministerio. Eso es todo por hoy. Dios les bendiga y les veo en la próxima ocasión. Saludos. ¿Qué te pareció el tema de hoy? Déjanos tu comentario o pregunta en nuestra página de Facebook Verdad y Fe. Oramos para que este podcast sirva para darte herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Gracias por estar con nosotros.